Como siempre es un placer y como siempre estoy acompañada de verdaderos profesionales para llevarles una información útil, una información que usted puede ayudarse y una información verídica, real. Así que hoy contamos pues con la visita de nuestra querida doctora Salud Fit, quien nos viene a hablar de un tema muy interesante. Doctora, hola, bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, ya buenas tardes. Ya buenas tardes. Doctor, usted nos viene a hablar de la intolerancia al gluten. Sí, la intolerancia al gluten, vamos a hablar. Quiero, como no había venido, Sí, usted estaba enfermita. Sí, felicitar a todo el mundo, feliz año, muchas bendiciones a todos y esperemos que este año de por sí no sean esas metas que van a lograr, que dejarle en el aire Claro. o solamente escribirlas, porque queremos que este año sea diferente. Tú sabes que el año pasado hicimos muchísimas cosas que queríamos hacer, pero nunca la terminamos. Claro. Entonces este año va a ser la parte donde vamos a finalizar todos esos proyectos que teníamos y vamos a comenzar proyectos nuevos. Así es. Bueno, también tenemos aquí a nuestra querida Pilar Sosa, que señores nos vienen a hablar, ella nos viene a hablar de cómo prepararnos para conseguir un trabajo, un tema tan interesante. Hola, Pili. Hola, buenas tardes, saludo a todos mis fans y feliz año. Claro, sí, verdad que tú no habías venido en este año. Sí, en este año no. Felicidades también a ustedes, feliz año. Pues sí, Pilar, pero un tema sumamente interesante este de cómo prepararse para conseguir un buen trabajo, pues lo quisimos dejar específicamente para este principio de año, para que las personas estén atentas, lápiz y papel, y que anoten, porque no es lo mismo usted googlear, buscar, que un profesional como nuestra querida Pilar Sosa pues le dé esos puntos que usted necesita. Todo esto, señores, tras la pausa, así que quédese que ahora empieza Psicología y Salud Radio. Estamos de vuelta en este espacio. Aquí está, como lo que uno dice, ¿verdad, doctor? Es deuda. Pues aquí está nuestra querida doctora Fit, que nos viene a hablar sobre este tema, intolerancia al gluten. Doctora, cuéntenos al respecto. Así mismo es, nosotros teníamos eso pendiente porque el lunes no pudimos venir, ¿verdad? Y yo dije, no, eso hay que hablarlo. Claro. Porque el lunes que viene tenemos un tema muy importante. Sí, así es. Y entonces tenemos que abarcarlo lo más que se pueda, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la intolerancia al gluten. Muchas personas desconocen la enfermedad y es el hecho de que antes se pensaba que solamente le daba a muy pocas personas, pero dada la realidad que tenemos un 2% de la población general que padece de intolerancia al gluten. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué es el gluten, verdad? Bueno, el gluten es una proteína que está en lo que son el trigo, la cebada, la avena y los derivados de trigo, que hay muchísimos más, como es la espelta, el camut y muchísimos otros derivados que tiene el trigo. O sea que hay gente que son alérgicas a la cerveza, porque la cerveza está hecha de cebada, digo yo. Bueno, de por sí. Ni que de eso no. Bueno, de por sí yo no sé, el dominicano como que no le da alergia a la bebida, yo no entiendo. Tú sabes que sí, de por sí la cebada está incluida dentro de lo que contiene gluten y no solamente eso, sino que muchos de los alimentos que consumimos están hechos con gluten sin tener que llevarlo, sino que se lo añaden porque esto le da viscosidad, le da lo que es la esponjosidad al pan y no obstante eso se lo ponen a muchísimas otras cosas como lo que es las galletitas, los panes industriales, la bollería, todo eso lo que es las carbohidratos básicamente. De por sí está dentro de los de lo que es los cereales, pero es una proteína. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una intolerancia a una parte de esa proteína. Esa proteína no es de un potencial biológico de que necesario, o sea que de por sí si la dejamos de usar no va a causar ningún problema, pero de por sí es importante que se sepa que ya no como antes se pensaba que el que sufría de una intolerancia al gluten era porque tenía un problema en el intestino de una vez. Eso es lo que se pensaba al principio, pero ya no, ya hay muchas cosas, esto ya es un problema autoinmune, o sea, no solamente daña el intestino y te causa problemas en el intestino, sino que también problemas cardíacos, problemas de osteoporosis,
problemas neurológicos. Wow. Sí, es una cosa increíble. También cáncer. Las personas, como dura tanto tiempo para diagnosticarse, muchas personas no saben que la tienen, y muchos a veces profesionales no la diagnostican porque creen que el paciente llega por otra patología y al final puede ser que tenga una intolerancia al gluten. Entonces, presenta un síntoma, bueno, puede presentar diarrea, pero también puede presentar estreñimiento. Wow. Puede presentar retraso de crecimiento, pero también no puede presentarlo. O sea que puede ser asintomático y no asintomático. Puede presentar malestares digestivos, pero también no puede presentarlos. Se dice que es una enfermedad de las diferentes, que tiene diferentes caras. O sea, es una enfermedad copiadora. Porque presenta No, y muchas... es peligrosa entonces, porque si Superpeligrosa. puede presentar como no puede presentar síntomas, Exactamente. entonces estamos perdidos, no Exactamente. sabemos. Entonces, mira, hasta una mínima cantidad de gluten, un ejemplo, en una miga de pan, más o menos de 1 milímetro, te puede desencadenar una intolerancia y un malestar y muchísimas otras cosas que voy a decir ahora. Antes se pensaba que solamente le daba a los niños, otras veces pensaba que solamente se le daba a los ancianos, pero no. Desde que el bebé comienza a comer cereales, o sea, que cuando tú comes ya a los 6 meses, bueno, hay personas aquí desde los 3 meses Sí, le dan cereales. cereales. Exacto, entonces el cereal está a base, es hecho a base de trigo, esas papillas que le dan a los bebés. Entonces ya ahí tú estás llevando al niño a que se exponga al gluten. Y ahí viene el problema. Muchas veces los niños presentan vómitos, diarreas, malestares, y la gente no sabe que es porque el niño está presentando una intolerancia al gluten. Entonces sí, en los niños menores de 2 años se presentan los síntomas más comunes, como las erupciones en la piel. De aquí en el antebrazo se presenta como la piel de gallina, pero sin tener frío. O sea, como esas bolitas, ¿verdad? Que parece como si tuviera frío, pero no lo tiene. También el esmalte de los dientes se desgasta, se va quitando. Presenta mialgias, o sea, dolores articulares, dolores musculares, malestar estomacal, lo que presenta gases, flatulencias, o sea, lo que llamamos flatulencia, ¿verdad? Perdón. Y también presenta distensión abdominal. Hay veces que no se presenta ninguno de estos síntomas, entonces, como tú dices, bueno, ahora como yo me voy a dar cuenta. Exacto. Pero hay veces que, como me he dicho antes, enmascara otros síntomas que no presenta, que no son meramente estomacales. Okay. Entonces, uno de los tratamientos más importantes de esto es el sacar el gluten de la alimentación. Wow, pero entonces, ¿cómo sacarlo cuando son alimentos prácticamente de primera necesidad? Exacto. Tú sabes que de por sí Hay muchas cosas que dicen libre de gluten, sí, ¿verdad? sí. Sí, ahora tú ves que muchos de los productos que venden, pero tú sabes que como todo el mercado se aprovecha de Claro, porque eso le iba a preguntar cómo sabemos que es real y efectivamente. leyéndolo. Okay. Atrás tú lo lees, porque por ejemplo dice harina de trigo, Ujú. pero como tú dices que la harina de trigo, entonces ellos dicen que es libre de gluten, pero muchas veces no es así, muchas veces no. Pero ¿qué pasa? Tú agregas más verduras, más vegetales a tus alimentos, o sea, a lo que es tu dieta, ¿verdad? Huevo, carnes, pescados, más frutas, y tratar de entonces evitar lo que son los que mayormente se concentra más en los carbohidratos tipo cereal, evitar más lo que es la avena, el trigo, los derivados del trigo, la espelta, comer más quinoa, arroz. El arroz no contiene gluten, pero como vuelvo y digo, como siempre hemos dicho aquí, cuando uno vaya al supermercado, siempre leer las etiquetas, que en las etiquetas uno se da cuenta un todo. programa de eso, que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube para que lo busque y lo vea. Muy interesante. Todo lo que está en el alimento está detrás, ahí lo dice. A veces lo dice en letra pequeñita, que no se ve. que no se ve. Pero si te das cuenta que ahora se cuidan mucho más las marcas, porque dicen, este alimento contiene gluten, contiene huevo, contiene maní para las personas que son alérgicas. Exacto. Porque a veces tú comes algo y tú no sabes lo que tiene. Entonces,
Una de las partes importantes también es el hecho de que la gente dura mucho para ir al médico. A veces tiene algún síntoma específico y dura bastante para ir a hacerse análisis. Entonces, cuando tú puedes detectar la patología a tiempo, entonces ahí tú puedes poner una solución más rápida, Claro. y evitar los problemas como lo más grave, que en este caso serían los cánceres, que hay muchos cánceres que están asociados, y lo que queremos evitar no solamente el hecho de las enfermedades, sino de que la persona llega a un grado ya de cronicidad, o sea, Claro. que sea algo ya que no tenga solución. Doctora, ¿qué análisis, qué analíticas se pueden hacer para detectar esto? ¿O cuál es el procedimiento, ya que puede presentar síntomas como no puede presentarlo? Sí, muchas veces se realizó ahora un nuevo estudio donde se dice que en el duodeno, que es una parte del sistema digestivo que va luego del estómago, se puede hacer una biopsia de esta parte. Mayormente antes se decía que era del intestino delgado, porque dentro de las microvillosidades del intestino delgado se atrofian y hay se acumulan muchos linfocitos, que son unas células del cuerpo, que luego después explicamos eso, pero en ese análisis, en esa biopsia, se veía entonces que la vellosidad estaba atrofiada, que había un aplastamiento de esa vellosidad, pero ¿qué pasa? Salían unas criptas también en la biopsia, pero entonces ahora ya no solamente ese estudio es pertinente. ¿Qué pasa? El del duodeno es más seguro, pero es más costoso. Claro. ¿Entiendes? Es más costoso. Pero también tú te das cuenta también con muchos pacientes, cuando comienzan, cuando tú le haces un plan cero gluten, por el hecho de que cada vez tú le preguntas, cuando tú haces una consulta, tú le preguntas al paciente, hay pacientes que dicen, yo cuando me como tal cosa, me da dolor de estómago, claro, o me pone el vientre grande, o me da gases. Entonces tú ahí vas notando algunas cosas, y tú comienzas a hacer, le mandas a hacer analíticas, todas las analíticas básicas que nosotros hacemos normales, pero también, perdón que tengo, no se preocupe, doctora. También le mandamos a hacer, muchas veces mandamos a hacer endoscopías, colonoscopías para descartar, okay, descartar otras cosas. Pero muy importante también es el hecho de que cada persona, aunque si tiene una predisposición genética, también puede más fácil sufrir de lo que es la intolerancia al gluten, porque la madre, cuando está amamantando también el bebé, también le pasa. Si ella tiene una dieta rica en gluten, le pasa al bebé por el seno. Una pregunta, por ejemplo, en el caso, cuando te hablo de que a veces el estómago se pone grande y eso, en el caso de la diverticulitis, ¿tiene que ver algo con el consumo de gluten? No, eso va a depender, eso no está relacionado. Okay. No está relacionado. Pero tú sabes que cuando tú comienzas a hacerte estudios y tú descubres que tú tienes cualquier patología en sí, siempre es bueno que vaya donde un especialista, o sea, en este caso un gastroenterólogo, que va a trabajar en ese caso, porque hay pacientes que presentan un síntoma, pero hay pacientes que no lo presentan. O sea, que en este caso la medicina no es 2 más 2. O sea, no digo que, ay, sí, tú me presentó esto y me presentó aquello. No es ese, en este caso no es así. O sea, hay cosas que sí te pueden presentar distensión abdominal, pero hay cosas que no. Y hay pacientes que sí la presentan con la misma enfermedad y hay pacientes que con la misma enfermedad no la presentan. O sea, que eso va a depender. Sí es recomendable que cada persona que tenga cualquiera de los síntomas mencionados o sienta algún malestar en cuanto a cuando come pan, cuando come harina, siempre es bueno que vaya mejor a un especialista, porque muchas veces nosotros nos automedicamos o nos autoanalizamos, ¿verdad? Y creemos que, déjame yo sacar el gluten de mi dieta porque yo creo que es eso, pero no es así. Muchas veces tenemos otra cosa que no tiene que ver con eso, o muchas veces presentamos, por ejemplo, uno de los síntomas también importantes es la cefalea, da mucho dolor de cabeza, los dolores, por ejemplo, de las articulaciones, las piernas, dolores de espalda, todo eso. Y hay gente que puede decir, no, yo voy al gimnasio, me da porque yo voy al gimnasio, o el dolor de cabeza me da porque a mí siempre me da dolor de cabeza, o lo que sea, pero muchas veces no sabemos
que está relacionado a la Exacto. intolerancia. O sea que es bueno siempre uno ir a su médico de cabecera para esto. O sea, como siempre decimos, ir cada cierto tiempo, o sea, hacerse las consultas pertinentes, no esperar a tener algún problema para irse a consultar, sino trabajar desde el punto de evitar, ¿verdad? De la prevención, el punto de la prevención. Exactamente. Lo bueno es que todos sepan que en la alimentación está la medicina. Ahí encontramos todo. Lo único es que tenemos que saber qué es lo que nos conviene para nuestro cuerpo y qué es lo que en ese caso, en ese momento, en esa situación de su vida, la patología que presente o no, es lo que, qué plan entonces nosotros nos conviene para lograr el objetivo que queremos. Muchas veces nosotros queremos ponernos flacos o queremos estar fit, pero en ese momento nuestro cuerpo necesita más importante, que es la salud. Claro. Y entonces queremos enfocarnos en otra cosa, pero no nos enfocamos en lo más importante, que Exacto. es la salud, ¿verdad? Excelente. Doctora, pues usted está trabajando una serie de las consultas, de los especiales, para que las personas pues se pongan en órbita desde Sí, porque ya todo el mundo está esperando la Semana Santa, ¿verdad? Porque ya pasó diciembre. Ya pasó ¿verdad? diciembre. Sí, que estamos hoy apenas estamos a 10 y ya está la gente pensando en Semana No, pensando Santa. pensando no. Hay gente que ha comprado especiales y ha comprado hoteles y todo, que ya crucero y cosas que va a ir. No diga que lo está pensando. Yo lo estoy mirando ya también. Sí, eso que estamos hablando fuera del aire. Sí. Entonces, ya la gente se está concentrando en que pasó una fiesta, pero espérate, yo creo que también viene un fin de semana también. Por ahí largo, Por me ahí parece largo. que Entonces, sí también. no sé si viene, pero todavía creo que sí. Entonces, todo el mundo ya está pensando de que ya pasaron una fiesta, pero queremos otra fiesta. Otra fiesta. Entonces, sí, es bueno que uno ya, aparte de ya de verificar su salud, que este año ya sea diferente, entonces sí tenemos unas muy buenas ofertas allá. Incluyendo plan nutricional, plan detox, tenemos tratamientos corporales, masajes reductores y todos esos sueros, los sueros que vamos a hablar de ese tema aquí, que es muy importante. Entonces, para que hagan su cita y para que pregunten sobre las ofertas, tenemos el número 809-685-3766, 809-685-3766, estamos en la Plaza Bellavista Center 2, local 210, en el segundo piso. Lo estamos esperando por allá. Mis redes sociales es DRA Salud, sin la D, FIT con doble T. Así que me presento. Sí, a veces me preguntan, ¿cómo es que se llama la doctora? Tiffany. Mi nombre es Tiffany Dominic, pero me presentan como la doctora Salud Fit. Sí. Entonces me pueden seguir en mis redes. Yo subo muchas cosas importantes. Ahora Así subí lo del es. huevo. ¿Viste que subí lo del huevo? No lo he visto, pero sí Pues vi que entra. usted subió algo de una cena Ah, más bonita. allá, ahí está todo. Sí. Y vuelvo y repito, siempre cuando damos consejos generales, y cuando subimos alimentación o ejercicio es en base a mí o a mis pacientes. Exacto. No copie lo que usted ve ahí. Que usted se ayude en cuanto a comer saludable es otra cosa, pero no significa que porque yo subo una comida que me funciona a mí, le va a funcionar a usted. Exactamente, todo es personalizado y pues debe hacer su cita con la doctora Tiffany para entonces que le hagan sus analíticas pertinentes, porque es importante, doctora, pues cuidar la salud, que usted siempre se maneja de esa forma. Primero analíticas, ver la salud del paciente para entonces posteriormente pues preparar una guía nutricional específicamente para ese organismo. Lo mejor de ahí no se pudo ver. Claro. Doctora, pues muchísimas gracias a ustedes, invitarle a que queden con nosotros, que continuamos con muchísimo más de Psicología y Salud Radio. Doctora, termina, entonces ahí empezamos a la consulta a preguntarle cosas y ella responde, bueno, que hay que ir, señores, a la consulta, porque imagínense, no podemos trabajar, ella no puede trabajar sin ver analíticas y demás. De verdad que me encanta cómo trabaja la doctora Fit. Le invito a todos ustedes a que entren a sus redes, que aprendan. Ella pone muchísimas cosas interesantes, artículos interesantes, platos muy bonitos, muy deliciosos. O sea, el estar a dieta no significa de que usted no se alimente bien, todo lo contrario, sino a tener conciencia de lo que usted come, pues es lo que debe comer, o sea, pero con conciencia, que es lo más importante. Bueno, y ahora estamos aquí con nuestra querida Pilar Sosa. Ella es psicóloga industrial, parte de la familia de nuestro espacio. Pilar, y vamos a hablar de cómo prepararse para un buen trabajo. Muy interesante. ¿Cómo estás, cariño? Sí, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pili, ¿cómo te trataron estas Navidades, este nuevo año? Bien. Todo bien,
comida de más. De más. No, sí, realmente, como que es como cultural eso, de que Sí. uno come aquí, come allí, come allá, pero entonces después cuando uno se pesa. Ay, la libra de más. Ay. Pero bueno, ahí está la doctora Tiffany. ¿Qué debemos hacer, Pilar, para encontrar un buen trabajo? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero es poner mente positiva. Claro. Porque la gente se está, ay, pero no, ¿qué crees que no lo encontraría? Mente positiva, agarrar un lápiz y papel Claro. y decir, bueno, vamos a ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Exacto. Para yo saber por qué puedo optar. O sea, porque hay personas que dicen, pero yo quiero ser gerente de... No, vamos a ver si tú da, mi formación da para eso, Exacto. mi fortaleza dan para eso, cuál es mi formación, qué cursos técnicos yo he hecho, todo eso, o sea, para tú ver tus fortalezas y tus debilidades. Primero prepararte a nivel de lo que es tu hoja de vida, que eso es lo que quiero ya dar el punto, Ujú. pero dando lo que son tus fortalezas y debilidades para saber qué voy a buscar. Entonces tú entiendes de que por ahí es la primera parte para nosotros, pues, poder saber lo que queremos. Exactamente. O sea, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es quizás que mi perfil profesional, pues, no es para esto, pero es para lo otro. Exactamente, porque tu perfil, vamos a decir, da para un puesto. Cada persona tiene una formación, o sea, ya sea si llegaste a un bachiller, pero tú das para un puesto, llegando a ser bachiller. Otros llegan a ser licenciados, otros hacen maestría, otros tal, dependiendo de la demanda del mercado. Claro. Entonces, cada quien tiene que ajustar su hoja de vida a lo que da, no decir su puesto, a lo que le corresponde. Porque mucha la expectativa y lo que nosotros queremos. La Claro. mayoría quieren ser presidente de la República o vicepresidente. Ya, nadie hay sabe, que o trabajar y hay que síndico, prepararse. pero hay que prepararse para eso. Claro que Claro. sí. Tú sabes, Pilar, que algo importantísimo que tú acabas de decir es que hay personas, ¿verdad?, que se quedan en técnico, otras personas hacen carreras, Ujú. otras personas hacen maestría, pero lo importante es que todas las personas que nos están escuchando, no es que tú tienes que tener una maestría o un doctorado para tú No poder necesariamente. posicionarte. Lo importante es validar y valorar qué tú haces bien, en qué áreas tú puedes desempeñarte según tus aptitudes, ¿verdad? Según lo que tú sabes, Tu entonces, capacidad, tu tus capacidad. habilidades. Y en función de eso, puedes conseguir lo mejor en tu área. Porque yo te voy a decir algo, todos necesitamos un pintor, por Claro. ejemplo, todos necesitamos de un carpintero. O de una ama de casa, Es- o sea, exacto. o un jardinero. Exactamente. Ahora, si usted es un jardinero, trate de hacerlo bien, Bien. trate de hacerlo con responsabilidad y con seriedad. Y así que se divulga. Porque diga, tú pasas una Exactamente. marca y dices, no, esa Ese es el persona mejor. es mejor. Llama y hasta los teléfonos te pasan. Mira, llame a esta Exacto. vecina que esté el mejor. Exactamente. Entonces no hay necesidad a veces, porque hay personas que se sienten mal. No, porque yo no tengo una carrera. Pero ¿quién ha dicho, claro, lo ideal? Porque hay muchos ideales Sí, claro. en todos los sentidos. Pero si usted no pudo, por cualquier razón, Sí, pues cuestión de la vida. exactamente, trate de ver qué yo puedo hacer bien, qué yo hago bien, en qué puedo manejarme, para qué yo doy. Y en función de eso, pues usted puede hacer un excelente trabajo. Por supuesto. Y vender. Y venderte, que es Claro. lo más importante. ¿Cómo puedo, Pilar, contribuir en un puesto de trabajo, o sea, desde el punto de mis aptitudes? Bueno, uno con su formación puede involucrar, vamos a decir, puede añadir muchas cosas al puesto de trabajo. Pero ¿en qué nos basamos primeramente? ¿Qué requiere? O sea, ¿qué hace ese puesto de trabajo? Por ejemplo, una recepcionista, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que tiene que tener? Claro. Ya de acuerdo a lo que tú entiendas, o sea, y conozcas de lo que tiene que tener el puesto, entonces ahí tú vas a involucrar, bueno, yo soy bueno en redacción, o yo soy bueno en el léxico, entonces yo voy a fortalecer esta área en eso, Exacto. con mis fortalezas. O sea, si una recepcionista es la que toma el teléfono y da informaciones de la institución, tú sabes que también tú puedes añadirle un poquito de carisma o vamos a decir alegría a Exacto. cómo comunicarte, entonces tú le agregas eso. Exacto. O sea, Agregar algunas cosas que son mis fortalezas. mi fortaleza, claro, que pueden ser mis actitudes, o sea, Exacto. cuáles son mis habilidades con ese puesto. O sea, que no te cohibas por eso, no es que bueno, primera vez que yo hago este papel de recepcionista, bueno, pero ya te dijeron que cuáles son las funciones que tiene este puesto, tú le puedes añadir tu fortaleza y te va a salir súper bien. Y va a ser mejor aún. Claro. Bueno, y entonces ahí quedaría en ser una muy buena recepcionista, por ejemplo.
y no tener inclusive, o sea, no tener, como dicen, como competencia. Competencia, exacto. Porque hay gente que esos puestos son de ellos, eso Claro. es increíble. No, y hay un dicho que dice, lo que está para ti, no importa lo que pase. Claro que sí. Pilar, ¿cómo puedo prepararme para un proceso de selección? Ya yo sé cuáles son mis fortalezas, pues ya yo he validado cuáles son esas aptitudes que me suma, que me resta, cogí mi hoja, como bien tú nos has explicado. Pero ¿Cómo? ya ahora el proceso, ¿cómo lo puedo enfrentar? Bien, lo primero es cuando le informo ahorita del lápiz y papel, porque ahí yo voy a aconsejar ahora un par de puntitos. Claro que sí, adelante. Primero, la persona tiene que conocer a sí misma, porque si tú no te conoces, no te puede vender. Entonces, cuando yo mencioné hace un ratito de buscar tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, ¿por qué debilidades? Claro, porque las debilidades cuando tú las conoces las puedes fortalecer. Exactamente, Bien. claro. Tu fortaleza, por ejemplo, en qué tú estás formado, cuáles son tus actitudes, tu capacidad, en qué tú has tenido experiencia que te puede ayudar a lo que viene siendo tu relación, estructuración de tu hoja de vida. Entonces todo eso va con cómo conocerme. Tengo que conocerme a mí mismo. Segundo, el mercado laboral. ¿Cuál es el mercado laboral? O sea, ¿qué exige el mercado laboral? ¿Qué es lo que hay más en el mercado laboral? O sea, ¿cuáles puestos hay más demanda? ¿Encajo yo en esos puestos? Entonces me favorece conocer el mercado laboral. Exacto, es importante porque es un estudio de mercado lo que Claro. estoy haciendo. Y es la manera de cómo yo venderme mejor, porque tú vas a una marca. Tus objetivos establecidos bien claros, o sea, qué es lo que quiero, para qué puedo dar, porque muchas personas piensan y hacen un sueño de lo que quieren, pero también hay que ver para qué yo puedo dar, o sea, qué me lleva. La realidad. La realidad, porque es bueno soñar, porque por las metas y los objetivos comienzan por un sueño, Claro, pero en la realidad hay que hacerla. exactamente, claro que sí. Elaborarse un plan de acción, por dónde voy a empezar, si empiezo por mis amistades conocidas, buscar trabajo, o por empresas que he Regar oído la de voz, ellas, claro. regar la voz, o busco por internet, o sea, que me ofrece, que hay. Y luego establecer ya la estructura formal de lo que es tu hoja de vida para regar, Exacto. para distribuir. Y es bueno regar en diferentes empresas, sí, siempre y cuando tu hoja de vida tú la adaptes a lo que estás solicitando. Exacto. O sea, que no importa la empresa, ya sea a nivel castrense, o sea a nivel de servicios, de salud, o servicio ya a nivel universitario también. O sea, no importa el nivel de la empresa, siempre y cuando tu hoja de vida esté de acuerdo a lo que estás solicitando. Exacto, excelente. ¿Cómo hacer una buena entrevista? ¿Cuáles son algunos consejos que tú le puedes dar a las personas que quizás no tienen pues esa experiencia? Porque hay personas que van por primera vez. Bien, lo primero que tienen que estar claro las personas es que hay varios puntos importantes en lo que es una entrevista laboral. De lo que es o sea, la primera impresión que tiene que ver cómo estás tú vestido, cómo vas, cómo te expresas, hasta de lo que viene siendo tu personalidad. Para tú hacer una buena entrevista laboral, que lo primero que les recomiendo sea una persona honesta, espontánea en el momento, pero con informaciones verídicas, o sea, que sean verdad. Porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo y estás como maquinando mucho y pensando mucho para responder, entonces quiere decir, bueno, esa persona no está diciendo la verdad. Exacto. Entonces, tiene que ser una persona que en una entrevista que responde espontáneamente, que no se le vaya a pensar mucho. No quiere decir eso que tú no pienses, no. Porque muchas veces cuando también respondes rápidamente, es lo primero que te llega a la mente. O sea, Claro. tiene que también saber qué vas a responder. También, Pilar, sí. con relación a eso, que yo entiendo de que hay que cuidar mucho el vocabulario en general. Sí. Porque, por ejemplo, hay personas que no se saben expresar. Hay personas que usualmente dicen mala palabra. Como que se les sale que actúan en automático. Porque normalmente su vida diaria se manejan con eso. Exactamente. Palabras que comienzan con C Con y terminan C, con con O. Entonces, Sí, que la, muchas veces que la para ti es popularizan. popular. Claro. Entonces, wow, pero en una entrevista te sale una cosa así, tú dices, y No, que entonces, sí, que si a uno le sale algo así, uno dice no. O sea, exacto, uno ya inmediatamente. se rechaza por eso. Claro. Exacto. Otra cosa es sobre tu formación, ¿sabes? Que esa es tu formación, son tus fortalezas. Entonces tú tienes que tener dominio con respecto a tu formación. Si nunca has hecho un curso de secretariado, no lo pongas en la hoja de vida porque eso se va a investigar. Claro. O sea, no te enfatices de cosas erróneas. Entonces tu formación No hable mentira. Exactamente. No hable mentira. Claro. Entonces,
tener claro con tu formación, porque esa es tu fortaleza, entonces eso, hazlo. O sea, de eso es que tú tienes que fortalecer tu entrevista, de lo que tú estás formando, pues eso son fortalezas. También con respecto a experiencias laborales anteriores, que sean buenas, vamos a decir en el sentido de que tú hayas quedado bien. Exacto. Entonces ya esos también son cosas que en la entrevista laboral se destacan mucho, porque siempre te preguntan, nunca se queda esa preguntita. ¿Me puede comentar sus experiencias laborales? ¿Cómo le fue en su anterior trabajo? Entonces ya ahí la persona, como quizá, vamos a decir, no tenga las informaciones a cabal, entonces quedarían un poquito feo en eso porque no saben cómo expresar eso. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, Pilar, si yo tuve una mala experiencia o me cancelaron por algún inconveniente, por algo que pasó en la empresa, que quizás yo no fui directamente, pues, la persona que hizo el hecho, pero estuve involucrada, en el hecho. En el hecho, o quizás me involucraron en el hecho? ¿Cómo manejar una experiencia pasada de trabajo? Vamos a decir negativa? ¿Cómo se puede manejar? Porque lo van a preguntar, claro, te lo y hay preguntan. que ser sincero, pero a veces la sinceridad pues puede llevar a que no te den el trabajo. Bueno, es otra cosa también. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, muchas empresas toman, vamos a decir, tú ser sincero mejor que tú hables mentira. Claro. ¿Qué pasa en una situación así, cuando tienes una experiencia negativa? De ser sincero, pero no tan, vamos a decir, directo. Eres sincero, bueno, en mi experiencia no fue muy grata, pero resaltar lo bueno. Pero es una empresa que o sea, donde se elabora mucho, hay mucha competitividad, entonces no vamos a decir rodear, pero diciendo la verdad. Claro. O sea, no directamente, porque ya tú lo tiras así, no, porque hubo un inconveniente, ya era eso, pero nada más resalta lo negativo. Exacto. Es una experiencia no muy grata, pero sí puedo resaltar esto, entonces ya ahí, claro. Y se podría obviar esa parte, por ejemplo. También. O sea, si yo duré X cantidad de tiempo trabajando en una empresa donde quizás no salí por la puerta grande, por tal o cual razón, puedo obviar esa información. En tu hoja de vida, claro, también es una opción que tú puedes mediar. Sí, tú manejas tu hoja de vida, por eso digo que tú tienes que aprender. O sea, exacto, tú puedes manejar todo eso. Ya así sea también, por ejemplo, con los cursos o formaciones profesionales. Muchas personas quieren poner todo, pero también tienes que ver qué estás solicitando para poder poner un currículum, un diploma, claro. O sea, un curso, un diplomado en tu hoja de vida. Entonces, depende de lo que estés solicitando, tú vas a estructurar tu hoja de vida. Claro, así es. ¿Cómo puedo conseguir un trabajo, por ejemplo, si no tengo experiencia? ¿Cuál debería de ser el manejo en general? Y tú sabes que aquí esta pregunta es muy interesante porque hay muchas personas, muchas empresas que no les gusta darle la oportunidad a personas que no tienen experiencia. Y que siempre digo que no lo veo bien. Porque es que si tú no le das la primera experiencia a una persona, tú no vas a saber para qué esa persona da, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus actitudes, o sea, su fortaleza de esa persona. Entonces, muchas veces, bueno, no me arriesgo a regar una hoja de vida porque no tengo experiencia, pero no, da tu primer paso. Porque es que si no te arriesgas no vas a poder lograr nada. Entonces, no porque no tengas experiencia, no lleve una hoja de vida, o sea, no lleve tu hoja de vida a una empresa, no, da tu primer paso, que si lo diste te vas a sentir bien, que decir, wow, no lo intenté, y pasaron los años. Yo pienso que ahí entra lo del positivismo, como tú dijiste al principio, hay que ser positivo. Claro, da su primer paso. Exacto, porque si tú no lo das, entonces tú no vas a saber, que sí, si tú no lo das, te lo van a dar la oportunidad. Exactamente, si no, entonces hay que dar el primer paso. Claro, hay que arriesgarse porque quizá en esta no, pero quizá esta sí, te da la oportunidad y te dice la oportunidad porque por lo menos por tus formaciones creo que sí puede dar para ese puesto de trabajo. Y por ejemplo con relación al pago, que lo hablamos en otro programa, pero muchas empresas quieren pagar menos a las personas que no tienen experiencia. Bueno, no que paguen menos, porque según tengo entendido es cuando tú no tienes experiencia, aparte de que tú tienes un periodo probatorio, es una manera de cómo yo ver si te puedo en un momento determinado llevarte a lo que es el pago, vamos a realidad. Sí. Entonces son estrategias que algunas empresas utilizan. No lo veo bien en un sentido porque esa persona no tenga experiencia no quiere decir que no tenga la capacidad para hacer el trabajo. Desde luego. Sí, pero esa estrategia normalmente la utilizan muchas empresas de que no te pagan, o sea, de acuerdo a como una persona
no podemos decir que tenga experiencia, pero no veo que tenga que tener, o sea, esa discriminación porque Claro. yo no tengo o tenga o no. Claro que sí. ¿Cómo son confiables, Pilar, los trabajos por internet? ¿Cómo manejar, cómo yo subo a una plataforma cosas mías, ¿verdad? De mi vida privada, mis informaciones confidenciales? ¿Es confiable esto? Sí, normalmente las empresas que suben, por ejemplo, tengo vacante en tal área a nivel de lo que es las redes sociales, recuerden que se utilizan las redes sociales como un medio para hacer, o sea, a nivel, vamos a decir, masivo de dar a conocer que tengo una vacante En tal o cual área, claro. Sí, por ejemplo, yo como persona también de que suba informaciones también son confiables porque normalmente tú puedes investigar o puedes llamar a esa empresa a ver si existe esa empresa, o yo como individuo cuando subo alguna, por ejemplo, informaciones de mi hoja de vida para solicitar X puesto, yo como empresa que hago, investigo a esas, por ejemplo, ya sea un curso técnico, un diplomado que esa persona ponga, o una licenciatura, todo eso se investiga. Muchas personas dicen, no, eso no me investiga, yo voy a poner que soy licenciado y me gradué en OIM en el 2005, por ejemplo, por tomar un ejemplo. ¿Y dónde está el título? ¿Y dónde está el título? Y cuando, Claro. cuando llaman a tal X universidad dicen, pero esa persona nunca ha venido por Claro. aquí. No, y tremenda, o sea, queda muy mal en realidad, porque uno tiene que ser honesto. Si usted hizo una carrera, pues usted dice la hice, pero de lo contrario no diga que la hizo, porque entonces va a quedar como mentiroso y se va a ir cerrando puertas también. Claro. Pilar, ¿cómo saber, y esto yo creo que aplicaría a las personas que están trabajando por primera vez, que el trabajo que me ofrecen cubre mis gastos, por ejemplo? Porque hay personas que dicen, mira, yo te voy a pagar 10,000 pesos y sale corriendo, pero cuando tú vienes a ver que tú tienes que coger carro para en la mañana, quizás comprar tu comida al mediodía, luego irte, y al mes cuando tú sumas, pues tú tienes que poner. ¿Cómo las personas pueden pues aprender a hacer esa sumatoria para saber si le conviene o no? Si le conviene o no, mire. Ese análisis. Ajá, normalmente hay un punto que ahorita no lo tocamos, pero sí lo mencionamos, que es el plan. Por eso tú te realizas un plan antes de. Ahora bien, muchas personas me dicen, pero es que es mi primer empleo. Voy a decir que no. Exacto. Entonces, bueno, pero tú lo analizas. ¿Puedo buscar una vía mejor? ¿Cómo llegar al trabajo para no gastar más dinero? Ok. Es buscarle la vuelta quizá a esa primera. A esa primera. Porque, o sea, le aconsejo que sí lo analicen, porque tu primer empleo, entonces tú dirías, concha, por hacer todo ese salario bajito. Bueno, lo que pasa es que es tu primer empleo. Ya tú diste tu primer paso. Exacto. Tú puedes ir agarrándote de ese y buscando otro. No quiere decir eso que bueno, que sea conformista o que, vamos a decir, va a estar tomando como la empresa, vamos a decir, bueno, de relajo, no. Puede ser que sea tu trampolín para una nueva escala, o Claro, ahí mismo que tú sí. puedes escalar o te puedan promover. Pero entonces te están probando, porque muchas empresas prueban, Michelle, te dicen, vamos a ver si esta persona es verdad que va a ser una persona que se va a entregar a esta compañía. Vamos a ofrecerle tanto. Y en la entrevista de selección, o en un momento determinado, hay eso, lo que es parte de negociación. Entonces ya ahí la persona, el candidato, se está desde ahí evaluando. Exacto. Vamos a ver si va a ser bueno. Entonces, si me dice que no de una vez así, llanamente, entonces, esta persona no iba a estar comprometida con esta empresa. Exactamente, claro. Entonces tú puedes, déjame analizarlo, a ver cómo está mi estado, o puedes decir, bueno, vamos a ver cómo entonces me manejo, de tal manera de que pueda gastar menos y que me pueda dar por lo menos para comprar la comida de la casa. Claro. Y no decir que no, ¿verdad? Exacto. Porque es tan difícil el trabajo. No, claro, y tú sabes también que hay personas, por ejemplo, que pueden decir, bueno, es poco dinero, yo lo voy a coger, pero entonces duran un mes en un trabajo, duran otro mes en otro trabajo, No, así, y así ¿no? sucesivamente. Entonces yo me imagino que eso le hace más daño Claro. a la persona, Porque es que eso no porque te es ayuda. una persona inestable. Y dicen que no es segura de ayudar en un trabajo porque se fue en un mes de tal compañía Exacto. y de la otra hace 2 O sea meses. que le invitamos a todos los radioescuchas que si está pasando por alguna situación de algún empleo que le están ofertando, que lo piense, que lo analice y como tú bien dices, pues hacer un plancito para entonces saber si real y efectivamente puede manejar sus costos con ese salario o puede usar como de trampolín, porque a veces Claro. uno tiene que, a veces hay que jugársela Es así, para entonces poder lograr una mejoría. claro. Pues tú tienes que arriesgarte, tienes que dar tu primer paso, porque Claro. si no lo da, entonces, todo sí es negativo. O yo sí Claro. no tengo suerte, porque nada más todos Eso tienen lo- toda la eso lo- suerte.
Claro, pero el que trabaja, el que busca, encuentra. Pero hay que buscar y hay que estar dispuesto a dar. O Exactamente. sea, hay muchas cosas que se envuelven, pero Sí. realmente la mente positiva ayuda muchísimo a Sí. esto. Pilar, ¿cuáles son mis derechos y deberes como empleado? Bueno, mira, normalmente desde que tú firmas un contrato laboral según el Código de Trabajo, Ujú. tú adquieres todos los derechos de ley y, y automáticamente también lo que ofrece la empresa, ya sean algunos bonos, sean algún incentivo extra que aparte de lo de ley. Y les recomiendo leer el artículo, a partir del artículo 36 en adelante, que ahí Ojo, están todo lo que señores. son los derechos y obligaciones que resultan de que automáticamente tú firmas un contrato laboral. Es importante firmar ese contrato laboral. Normalmente sí. Ahora, no es necesario dependiendo de la compañía. O sea, porque No eso es depende. obligatorio, por ejemplo, si Pero- yo voy a buscar un Ajá. trabajo y esas personas pues no me ofrecen un contrato, ellos no me está, la ley, ellos no están... Vamos a ver qué tipo de contrato es, porque existen muchos tipos de contratos. Ok. O sea, hay algunos, por ejemplo, mira, automáticamente se da un contrato escrito, se supone que tiene que darse un contrato psicológico. ¿Qué significa eso? Que yo me comprometo con esa empresa de elaborar por X tiempo a que me den un pago. Ujú. Pero dependerá del tipo de contrato será firmado, porque hay unos que sí son obligatorios firmar. Por ejemplo, lo que son por temporada, que es un tiempo nada más que van a durar esos empleados, tienen que firmarlo. Hay muchos contratos que son obligatorios firmar porque por el tiempo que van a, O sea, cubrir una hay que licencia, algo hay que firmarlo. firmarlo, exacto. Hay otros que, por ejemplo, que son por obra o servicio o que son por contrato, que son hablados, normalmente no necesitan firmar un papel, porque ya esos tienen su tipo, pues, depende. Excelente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mis derechos como trabajador se ven afectados? Puedo ir a la Secretaría de Trabajo. Sí, La sí. Secretaría de Trabajo está... Normalmente le digo, sí, o sea, el empleado tiene su derecho de ir. Tenga o no la razón, ya se lo aclaran. Ok, o sea, Sí. pero por lo menos pues tiene una institución Exacto, que donde vela por sus derechos, que eso es importante. Pili, redes sociales, números de contactos. Bueno, me pueden contactar en el 809-912-5679 y tanto en las redes sociales como Pilar Sosa, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Excelente, Pilar. Muchísimas gracias, señores. A ustedes invitarle a que se preparen de forma correcta para usted conseguir un trabajo, que lleve todos sus currículos, toda su hoja de vida. No piense que porque yo no tengo Ujú. experiencia, pues no voy a poder lograr. Póngase positivo. Y siempre el primer paso es el más difícil. Claro. Delo, confía en sí mismo. Y te voy a decir esta frase que me gusta mucho. La confianza en uno mismo se puede aprender, practicar y dominar, al igual que otra habilidad. Una vez que la dominas, todo en tu vida cambiará para mejor. Así que adelante, para atrás, señores, ni para coger impulso, que ustedes pueden. Pues hasta una próxima entrega.